Hola amigos de Tuyo y la Criminología, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotras nuevamente en este nuevo episodio. Hola Itzel, ¿cómo Hola. estás? Muy bien, gracias. Qué milagro. Ya. Que andábamos medio desaparecidas, perdónenme. Pero bueno, pues ya saben que a nosotras nos gusta mucho hablar temáticas sociales y hoy les traemos un caso súper interesante que también está pues un poco reciente, ¿no? Entonces, pues nos va Itzel a ayudar a explicarnos un poquito. Sí, bueno, les vamos a hablar de Norma Lisbeth, la chica de 14 años que falleció hace unos días, bueno, en este mes de marzo, por una pelea o una riña que hubo afuera de una secundaria. Okay. Este caso, pues bueno, como les digo, falleció la niña el 13 de marzo. Norma tenía 14 años, estudiaba en la secundaria, en una secundaria de Teotihuacán, Estado de México. Es una zona arqueológica, es una zona en la que, bueno, todavía se conservan algunas costumbres y muchas cosas, tradiciones y todo eso. Y además, pues bueno, tomando en cuenta que es una zona así, pues estaban como que en un... todavía zonas rurales, hay muchas zonas rurales claro. Por ahí, y se conserva mucho este tipo de tradiciones. Ella fallece el 13 de marzo y se dictamina que muere por un traumatismo cráneoencefálico, es decir, una lesión en el cráneo que también afecta cerebro. ¿Okay? Entonces, ¿por qué esta lesión o por qué muere por esta lesión? Se dice que ella el día 21 de febrero tuvo una riña afuera de su secundaria con otra niña, de la cual todavía no se tiene oficialmente un nombre o una identidad. Pero empieza a circular un video en redes sociales y en las noticias sobre que Norma y esta chica pelearon a la salida de la escuela, más bien antes de entrar a la escuela, porque ellas iban en la tarde, en el turno vespertino, pelean antes de entrar a la escuela, la chica de la cual no se conoce su nombre, que también recordemos que es protección de identidad, ¿no? Porque estamos hablando en este caso pues de adolescentes. Sí, ¿no? Menores de edad. Entonces, no se sabe su paradero ni su nombre hasta el momento, pero ella la cita para tener una pelea, materia física, ¿no? Algo que pues pasa mucho en las secundarias, más aquí en México, creo, pero se citan porque ya traían conflictos en la escuela, ambas, y Norma decide, de acuerdo a los testimonios de sus papás y de su hermana, que decide enfrentarse a ella para acabar con el bullying que sufría por parte de sus compañeros y de la agresora principalmente. Y dice, bueno, ya basta, si me cita para esto, pues voy a ver qué sucede. Pero en este video que circula por redes sociales, es un video muy fuerte. O sea, si tú lo ves, de verdad dices, ¿qué está sucediendo? Sí, claro. Porque empiezan con una pelea, pues con jalones de pelos, empujones y así, pero la agresora toma una piedra que encuentra en el piso, una piedra relativamente grande, y empieza a golpearla en la cara y en el cráneo. Y se escucha como todos a su alrededor dicen, pégale más fuerte, pégale en la cara, pégale en la cabeza, ¿no? Entonces se ve como repetidamente y muy fuerte golpea en la cabeza a la chica. Termina la pelea, que fue grabada por otros adolescentes también, y pues se supone que se dieron cuenta en la escuela y suspenden a estas dos niñas un mes de la escuela. Durante este mes, Norma pues estuvo en su casa y los testimonios de la familia dicen que pues ella primero estuvo bien, estuvo normal, obviamente con el respectivo regaño y todas las sanciones escolares, pero estuvo relativamente bien de salud hasta que 2 semanas después se comenzó a sentir mal. Ella empezó a sentir mareos, náuseas, tenía vómitos e incluso desmayos repentinos, y es ahí donde pues la familia se empieza a alertar, porque pues no, como ya había pasado un tiempo de la pelea, pues no creía primero que fuera por eso. Ella tiene un desmayo y una caída que no fue tan aparatosa, pero sí fue una caída en su casa de las escaleras, y pues vuelve a golpearse en el cráneo. Entonces a partir de esto se desata más fuerte todo esto de los mareos.
Y pues es cuando se supone que sí le dieron atención médica, pero creo que no fue de una manera oportuna, no lo sé, supongo yo no se han Sí, dado me esas... imagino que no le hicieron como algún tipo de revisión, ¿no? Ajá, profunda. Sí, claro. Sí, fue como, bueno, porque tienes mareos y lo típico de los doctores de que pues esta pastilla, ¿no? Pero no se hizo una tomografía, algo más profundo, sí, claro. como para saber que sí. Porque incluso pues ya pasando el tiempo no crees que fuera por eso. O la familia no creía que fuera por eso. Entonces, el día 13 de marzo es cuando fallece Norma y se dictamina que fue por traumatismo craneoencefálico y la familia y obviamente también los peritos deducen que fue por la pelea, sí, pelea, los golpes que le propinó pues esta chica con la piedra, porque pues si se ve en el video como es muy fuerte y directamente al cráneo, a la cara. Incluso en la pelea pues sí tuvo fractura incluso de nariz, o sea, obviamente se iba a fracturar algún otro hueso de la cara y del cráneo. Después la familia comienza a pedir pues ayuda, porque estamos hablando de que son en una zona rural, en una zona pues que en la que todavía esos temas no son como muy tocados o es muy abierto. Entonces comienzan a alzar la voz, el video se comienza a difundir y es cuando todos comienzan a darle como foco a esa noticia y dicen, bueno, ¿por qué está pasando esto en las escuelas? Claro. ¿No? La familia pide justicia porque incluso la niña o la agresora no se encuentra ya, o sea, realmente en la escuela ya no está. Suponen que huyó, suponen que se fue para otro lado, pero sí se sabe, o sea, saben quién es, porque pues obviamente hay un video. Y saben, en la escuela tenían el registro. Exacto, de quién se había peleado ese día. Destituyen a la directora del plantel, porque pues ella recibió la queja de ese día, incluso se suspendieron a las niñas. Y pues es una noticia muy fuerte a nivel nacional, sonó así como mucho, porque como de una pelea pues fallece una niña, y una pelea escolar causada por el bullying, que es algo que se está dando mucho ahorita, desafortunadamente, dentro de las escuelas, y independientemente de qué escuela, ¿no? Pero no es el único caso, hay muchos registros de bullying, pero creo que ahorita sonó mucho por la muerte de la niña. Claro, por supuesto. Y más porque es menor de edad y que de repente pues tu hija muera por eso. Y cuando sí, o sea, mandas a tus hijos a la escuela y obviamente nunca te imaginas que estén inmersos en este tipo de problemáticas. O bueno, sí sabes que hay bullying, porque es algo característico y bueno, eso lo abarcaremos un poco más adelante, pero pues no esperas que algo así pase, ¿no? No, pues no, obviamente pues la familia está obviamente triste, está inconforme con lo que pasó, en cómo se llevaron a cabo los procedimientos en la escuela. O sea, el hecho de que solo te suspende un mes y ya después regresas y no hago nada por el bullying, pues ahí sí la familia obviamente saltó, ¿no? Y pues porque su hija era una pequeñita. Sí, 14 años, o sea. Sí, no, y aparte la familia es de de un estatus económico no tan favorable, sí, claro. ¿No? Entonces, también sí se le dio voz más por lo del video. Siento que fue como lo que desató mucho que todos nos enteráramos del caso. Y pues queremos hablar de esto porque precisamente, como ya lo hemos hablado como muchas veces, nosotros como criminólogos abarcamos ese tipo de conductas. Muy bien. Y queremos pues abarcarlo desde una perspectiva, primero de violencia. Sí, claro. ¿No? Entonces, no sé si nos pudieras hablar un poquito de lo que es el bullying, la violencia en la escuela. Sí, fíjate que justo partiendo de este claro ejemplo, nosotros como que hemos aprendido a normalizar que el bullying es algo, o sea, que es parte de las escuelas, ¿no? O sea, desafortunadamente a todos nos ha tocado vivir el bullying, ya sea como víctimas, como agresores o como espectadores, ¿no? Exacto. O sea, pero nadie se ha salvado de justo esta parte del bullying. Y aquí una característica del bullying es que se da esta violencia entre iguales. O sea, una de las características principales es eso, o sea, que no hay como una jerarquía, no hay como un objetivo como de poder, ¿me explico? Entonces, partiendo aquí del bullying,
tenemos que es una violencia que se da estrictamente entre iguales. En este caso estamos hablando de mismas circunstancias, misma edad, o sea, prácticamente estaban en igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos factores importantes que queremos señalarles para que se cubra como el bullying. Y es que por ejemplo, uno de los primeros que nos marca es que suele incluir conductas de diversa naturaleza. O sea, puede ser agresiones, burlas, insultos, humillaciones. Regularmente se da un aislamiento sistemático de la víctima, que más adelante les hablaremos un poco de las características tanto del agresor como de la víctima. Y pues obviamente las agresiones físicas, ¿no? En segundo lugar, tiende a ser una conducta repetitiva, o sea, se mantiene y se repite. El bullying regularmente es una conducta que va generándose continuamente, o sea, empieza y ya de ahí se va reproduciendo, o sea, no es nada más como que se presenta y en ese mismo instante se consuma, o sea, es algo repetitivo, ¿no? Se prolonga durante cierto tiempo. El otro es, aquí justamente supone un abuso de poder, pero entre iguales, no entre entre una jerarquización, ¿no? No es entre el maestro y el alumno, o entre alguna posición de poder, o sea, es más bien entre iguales. Y este está provocado por un alumno. Regularmente es al que llamamos el matón, porque bully viene de una traducción en inglés que es justamente como el matón. Entonces, este es provocado por un alumno, que es el matón, es el que ejerce el bullying, apoyado por un grupito. O sea, si nos damos cuenta, casi siempre este tipo de personitas vienen con un grupito. O sea, siempre hay un líder que genera como que este tipo de conductas en los salones, ¿no? Sí. Entonces es el matón apoyado por se escucha fue el matón, pero el agresor, que es regularmente un alumno, apoyado por este grupito en contra de una víctima que se encuentra indefensa y que además de todo le es complicado salir de esta situación, ¿no? Y la última de las características es que este tipo de conductas se mantienen constantes debido a la ignorancia o a la pasividad de las personas que rodean a los agresores, ¿no? Y también de las víctimas que no intervienen, las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. ¿A qué nos referimos con esto? Los espectadores. O sea, el grupito de personas que nunca hacen nada, que nunca dicen y que no aportan nada. En este caso lo podemos ver en el video. O sea, todos los que están grabando y nadie quiere intervenir. O sea, incluso los que están gritando que le pegue más fuerte o que le pegue en la cara o cosas así, sin que haya una intervención. Entonces, son estos 4 elementos importantes para que se dé como que esta compostura de lo que es el bullying, ¿no? Okay. Aquí tenemos lo que les mencionaba al principio del video, es que esta cultura del bullying parte de algo habitual dentro de las escuelas, ¿no? Es algo como que tradicional. O sea, lo damos por sentado. Y aquí se da algo bien importante porque muchas veces nosotros como adultos o como padres, los que ya son papás, pues no tenemos como que esta cultura de ayudarles o enseñarles a nuestros hijos a actuar de una manera más inteligente, ¿no? O sea, el bullying se da en las escuelas y se sigue reproduciendo porque existe toda una estructura que te genera que se siga reproduciendo, ¿no? En este caso, ¿qué hacemos los papás muchas veces, no? Pues si te pegan, tú pégale, ¿no? Sí. No te dejes. No te dejes. O típico que ya hubo algún regañito, ya te mandaron traer de la escuela la maestra o algo y pues sí, pero es que el niño también le pega ahí, ¿no? O sea, realmente no estamos haciendo una función de cortar de tajo esta violencia que se está viviendo dentro de las escuelas, ¿no? Sí. O sea, realmente se está propiciando que se sigan repitiendo este tipo de conductas. Ahora, referente a la parte del agresor y de la víctima, ¿cuáles crees que son las características que generan que el agresor repita este tipo de comportamientos, ¿no? Porque ya lo sabemos, o sea, los tenemos identificados. Tú que compartes aula,
¿qué características o cómo puedes tú identificar a un agresor, por ejemplo? Primero que es líder. Siento yo que siempre el agresor debe ser líder. Es el líder del grupito más escandaloso por lo general. Sí. Es como los problemáticos, ¿no? Ajá, los que nunca se están quietos, los que siempre están hablando, incluso los que le iban la contraria al profesor, por ejemplo, siempre son como que ellos, ¿no? Esa es una característica que yo he notado en las aulas de los agresores, que son líderes, que también suelen ser demasiado amigueros, por ejemplo. Como son extrovertidos. Ajá, son muy extrovertidos, son los que siempre están hablando, los que hablan con todo el mundo, juntan a todo al el grupito. Mundo, al grupo. Y además tienden a ser un poquito, ¿cómo te explico? Pues problemáticos en cuestión de que, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto y hago que todo mi grupo no esté de acuerdo. Sí, pues es como esa característica de liderazgo, o sea, que tienden a jalar a personas, ¿no? Para que les hagan como segunda. Y suelen ser muy populares. Okay. Siento que es eso, no sé. Bueno, en lo que yo he visto en la práctica puede ser. En el aula. ¿Y qué otras características tiene el agresor? Siento, bueno, en primera que no tienen como estos límites, son personas que no tienen límites, que si tú les dices no, pelean porque sea así. Sí, aunque no tengan la razón. También siento que tienen dificultades como para relacionarse positivamente con los demás. Siempre tratan de buscar esa problemática. Sí, tienen amigos, tienen ese circulito, pero siempre están como buscando el problema. Sí, ¿sabes? claro. A todo le buscan, pero por todo quieren estar peleando, todo quieren estar haciendo como su problema. Creo que eso también es importante analizar en el bullying. Y son muy intolerantes o son percibidos como personas muy intolerantes del grupo, ¿no? Creo que esas son como las principales. Yo creo que aquí también es importante destacar que, por ejemplo, a pesar de que son populares, muchas veces se ve reflejado en ellos que tienen como que esta parte de como que no se sienten satisfechos con su aprendizaje, ¿me explico? O sea, que a pesar de que son populares, son los que no tienen como que notas buenas o que no son como que tan hábiles para ciertas cosas, que a lo mejor justamente como que tienen esta parte del incumplimiento dentro de las aulas. Me refiero a lo mejor que no llevan trabajos, que no hacen las tareas, que te digo que no destacan en el ámbito académico, o sea, que no son alumnos pues, de excelencia. Y entonces como que siento que en esta parte viene como que esa compensación, ¿no? De, bueno, no soy el más brillante, pero me vuelvo el popular y ya con eso como que me nivelo y la gente lo sigue, o sea, los alumnos lo siguen a pesar pues de que no te aportan a lo mejor nada bueno, ¿no? Sí, ajá. Por ejemplo, yo creo que también habría que destacar que estos creen que la justicia que se establece es como hacer a los demás lo que ellos les hacen o creen que les hacen, ¿no? O sea, porque muchas veces, como lo estabas mencionando hace un ratito, tienen como que estos choques, estos conflictos con ciertas personas o con ciertos grupitos porque se creen como que algo en su cabeza, ¿no? De que les hicieron o a lo mejor un día pasaron y no les dijeron buenos días. Exacto, cualquier cosa, ¿no? Y ya con eso empiezan como que a entrar en conflicto, es justo lo que estabas mencionando, que están como que todo el tiempo buscando con qué o cómo, ¿no? Y es ahí cuando entra como que ese eslabón débil, ¿no? De que, tú te dejaste, ya me metí y ya, bye, ¿no? Exacto. O sea, regularmente va como ligado esta parte del agresor, de las características que tiene el agresor hacia la víctima. O sea, hay como que una correlación, porque es lo que les estaba mencionando justo ahorita. Viene la parte de que, yo agresor voy a buscar cómo o con quién
Y cuidado, porque con el primero que se deje, ya entró y ya no sale, ¿no? Que es ahí donde se cumple esta característica que hablábamos en el principio, de que tienden a repetir esto, o sea, se prolonga con el tiempo las conductas, ¿no? Entonces el bullying es continuo, derivado de esto. ¿Sabes qué también ahorita como que se me vino a la mente? El egocentrismo. Ajá, sí. Creo que es algo importante, porque al querer destacar de alguna manera, si no lo están haciendo o si alguien más lo hace, es cuando entran ahí. Y muchas veces no es que realmente la víctima del bullying esté haciéndole algo, sí, sino que él se imagine o esté pensando que alguien más lo va a desfalcar de lo que ya tiene. Sí, por supuesto. Entonces, creo que de ahí vienen muchos problemas de bullying, ¿no? O sea, no realmente por algo que se haga, sino porque es la idea que se cree que ¿no? se haga, que la víctima. Sí, y justamente ahorita que estabas mencionando eso, recordé que, por ejemplo, los agresores tienen como que una autoestima media alta. O sea, justamente por esta parte del egocentrismo, ¿no? O sea, se creen tan populares y son tan líderes que no quieren salir de esa posición, ¿no? Entonces por eso viene como que estos procesos de yo te voy a someter con ciertas conductas, pues para que obviamente yo mantenga esta posición de poder, ¿no? Ahora, otro rasgo bien importante dentro de todo esto que estamos mencionando es que también se convierten en ejemplo, ¿me explico? Sí, o sea, el grupito de personas que lo siguen los ven como ejemplo. Entonces también es esta parte de no voy a perder mi poder y te voy a someter, pero para que los demás aprendan que si se meten conmigo les puede pasar lo mismo. ¿Me explico? Sí. O sea, entonces viene toda una parte de liderazgo, de someter a la víctima y que aparte de todo, ay, perdón, que aparte de todo viene como que este tipo de enseñanza inconscientemente, ¿no? O sea, yo lidero, yo mando, yo puedo ejercer violencia y si te vuelves contra mí, también te puede pasar a ti, ¿no? Entonces, eso también yo creo que es una característica importante de los agresores. Ahora, hablemos del perfil también de las víctimas. ¿Cómo consideras tú que son las víctimas? Pues, de acuerdo a lo de las aulas, igual, creo que es la persona reservada, la persona callada, a lo mejor que no tiene como mucha popularidad dentro del salón, que no es líder, más bien sigue a los demás, ¿no? O trata de mantener este bajo perfil, ¿sabes? Porque muchas veces me ha tocado, y esto es muy gracioso a veces en las aulas, que hay un alumno callado, muy callado, que no participa, a lo mejor que no habla, pero que está en sus cosas. Y cuando te contesta un examen, el examen sale bien, súper. Entonces cuando yo, por ejemplo, he volteado a ver así de, ay, el alumno que no habla. Ya ni me acordaba que lo tenía, ¿no? Sí, pasa mucho y digo, bueno, está teniendo notas buenas, a pesar de que no tiene este liderazgo o reconocimiento como dentro del aula, dentro del aula. Sin embargo, es bueno, y creo que esa es una característica también de las personas víctimas, que suelen tener estas notas altas, que suelen tener sí, que son destacados, ¿no? en la escuela, y que no son populares, perdón, y además no suelen tener muchos amigos. Por eso es que cuando se les hace bullying, no hay quien lo apoye o no hay quien respalde o quien lo ayude dentro de. Sí, aquí por ejemplo esto que estás mencionando justamente, ahorita en específico, referente al bullying, vamos a hablar acerca de dos tipos de víctimas. Las víctimas típicas o las víctimas pasivas y las víctimas activas. Las víctimas pasivas son las que están en aislamiento, justo este tipo de persona que tenemos. Es aislada, es callada, regularmente no recurren a nadie porque todo les da miedo, tienen temores, les da ansiedad la situación, ¿no? No participan justamente por esta parte. Y tenemos a las víctimas activas que son aisladas, pero aparte de todo son impopulares, ¿no? Justo este tipo de chicos o chicas que son los nerds o los famosos ahora
¿cómo les dicen? Niños de los plumones, ¿no? ¿No? O sea, que se volvió como súper popular este término del niño de los plumones. Así me los imagino, o sea, como que los que siempre son los que, ya ves que luego te dan como sellos, ¿no? Y de que ¿quién tiene más sellos, no? No, que yo tengo 40 y todos los demás tienen 20, ¿no? Entonces se empieza a generar como que este entorno de negatividad o de repulsión hacia ese tipo de personas. Entonces, por eso se vuelven impopulares y por eso se cree o se llega a pensar que, pues sí, qué bueno, ¿no? Que lo bulleen porque pues nadie lo quiere, ¿no? Sí, no. Entonces tenemos estos dos tipos de víctimas, además de las características que ya les estábamos dando del agresor. Ahora, bueno, aquí en esta parte de las víctimas, no sé si quieras comentar algo más. Pues regularmente no hablan, o sea, no lo dicen. Sí, son introvertidos, ¿no? O sea, el agresor es extrovertido, la víctima es introvertida, ¿no? Casi no comparten, pues obviamente que están bajo este tipo de circunstancias. Sí, eso. Ok, muy bien. Ahora, recordemos que son adolescentes. O sea, estamos en un proceso complicado, estamos en este proceso de transición de la etapa de la infancia hacia la adolescencia, que pues prácticamente ahora ya también hay una configuración ahí de juventudes, ¿no? O sea, hacia la parte de la juventud. Entonces, recordemos que en este proceso de la adolescencia se dan, pues obviamente, diversas características, pues porque empiezas a forjar tu personalidad, empiezas a como que a unirte a grupitos, pues precisamente como para aceptación, ¿no? O búsqueda de identidad. Ajá, justo, o sea, reforzar tu identidad y la búsqueda como de esta aceptación, ¿no? Exacto. Entonces, ¿aquí qué está pasando? La persona que es buleadora, o bueno, el agresor, en este caso, pues son personas que a lo mejor vienen de entornos familiares que están sufriendo este tipo de características. O sea, a lo mejor tenemos una familia un poco, no sé, desintegrada, que trae problemáticas a lo mejor ahí de violencia, que no le han enseñado al agresor a comportarse o a manejar otro tipo de forma la violencia, ¿no? O sea, a lo mejor hay poca tolerancia a la frustración, a lo mejor pues viene de este tipo de patrones repetitivos de casa, que a lo mejor el papá lo ejerce con la mamá con el hijo y así, ¿no? Entonces el hijo con los demás compañeros, ¿no? Entonces traemos toda una cadenita. O sea, recuerden que esto viene como todo desde atrás, ¿no? O sea, una causa que genera otra causa y otra causa, ¿no? Entonces, no solo es el problema de los líderes, porque aparentemente o podemos ver que una familia disfuncional podría traer como que este tipo de problemas, ¿no? A lo mejor el chico no tiene la suficiente atención en casa, a lo mejor, pues les digo, sus papás están separados, a lo mejor ni siquiera vive con los papás, ¿no? No sabemos, tendríamos que analizar todo el entorno, pero también qué sucede con los amiguitos que se unen, o con este tipo de personas que se vuelven cómplices de este tipo de agresores, ¿no? Y aquí entraríamos entonces en la parte de la conspiración del silencio, que me parece algo súper interesante porque en las aulas se da mucho referente a que, bueno, a lo mejor no eres del grupito de agresores, a lo mejor tú no ejerces el bullying, pero ¿qué pasa si lo denuncias? ¿No? En automático te puedes convertir en víctima, porque a lo mejor nadie se mete contigo, eres un alumno más, un compañero X, pero en el momento en el que decides actuar o defender o dar algún hecho de que se está cometiendo violencia contra la víctima, pues en automático ya te uniste ya ¿no? Sí, ya. Y te puede justo pasar, o sea, la puedes pasar hasta peor, ¿no? Claro. Que la propia víctima, pues porque obviamente se te considera como chivo, como todo soplonito. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, aquí por eso se da esta configuración de la conspiración del silencio, ¿no? Sí. Porque prácticamente es, no veo, o sea, si no me lo están haciendo a mí, mejor ni hablo, ¿no? Claro. Que yo creo que es algo
que pasaba con Norma y con la otra chica. Ujú. Si ya había bullying, ya había sido previo. O sea, realmente esta pelea final, este encuentro para la pelea, Sí. fue la gota que derramó el vaso, pero ya venía de atrás, ¿no? O sea, ya venía un patrón repetitivo de bullying que justamente a lo mejor ya había hartado a Norma y que precisamente por eso se da como que esta ya confrontación de uno a uno, ¿no? O sea, ya estaban completamente ahora sí en igualdad de condiciones y pues digo, desafortunadamente pues, terminó muy mal, pero pues ya traían ahí el antecedente, ¿no? O sea, ya había el bullying, ya había un grupito de personas que estaban ejerciendo y ya estaban también los observadores, ¿no? Que obviamente se van y se reúnen, pues porque ya sabían que ya, a lo mejor que ya traían el pleito, sí, ¿no? Ajá, creo que en este caso de Norma ya todo el mundo sabía. Entonces, la pelea ya fue como lo último. Exactamente, y sí, fue lo último, ¿no? Sí, desafortunadamente fue lo último. Entonces, pues bueno, a partir de esto, no sé si quieres agregar un poquito más de lo de víctimas y bullying y todo esto. No, pues prácticamente justo era esta parte, ¿no? O sea, de que tenemos que analizar también el contexto y por qué se está generando esto de la configuración del agresor, el grupito que se unen al agresor y pues también... La conspiración del silencio. Ajá, la conspiración del silencio, ¿no? Que eso es muy importante y ahorita vamos a tocar ese tema en la cuestión de las conclusiones porque siento que ahí podemos hacer mucho. Como siempre. Sí, como en todos lados podemos hacer todo. Exacto. Mucho más bien. Sí, exacto. ¿Por qué quisimos abarcar este tema? Precisamente, bueno, porque desafortunadamente sucedió aquí en el Estado de México. Yo veía muchos comentarios cuando estaba leyendo la noticia o los videos que decían, bendito Estado de México, ¿no? Y es real, somos el estado con más feminicidios en México. Y ahora esto, creo que leía que hay, creo que 396 denuncias por bullying ante derechos humanos solamente del Estado de México. Wow. En lo que va del año. Entonces, imagínate. ¿Qué se está haciendo? Exacto, ¿qué se está haciendo? O sea, está bien que sepamos denunciarlo, pero entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no baja? Y porque hasta que una persona muere, es cuando se le da ya ahora sí. Se le da la importancia, se le da la visibilidad. Y creo yo que la visibilidad fue por el video. Porque si no hubiese video, creo que hubiese pasado desafortunadamente como una noticia más. Pero a nosotros como criminólogos, ¿por qué nos importa este caso o los casos de bullying en la escuela? En primero, porque es una conducta antisocial. Se están haciendo daño entre iguales, entre juventudes, que es algo que debemos atacar mucho. Y en segunda, porque las nuevas corrientes de la criminología, dentro de estas, está la criminología educativa. Y ahí es algo que relativamente es nuevo, es desafortunadamente poco explorado, no es como que ya haya criminólogos en las escuelas, pero es muy importante. Hay una frase que cuando yo estuve estudiando esta parte de criminología educativa, decía, no, un criminólogo en las aulas no es un lujo, es ya una necesidad. Claro, sí. Esa frase me encanta porque es real. Estamos acostumbrados a una estructura escolar en la que es el maestro, el director, subdirector, si acaso tienes suerte, tu escuela tiene un psicólogo y un maestro de educación física y artes y esa es tu estructura escolar. Y eso del psicólogo es súper reciente porque yo recuerdo mis años, Ajá, o sea, y nada, o sea, nunca escuchaba ni de chiste que hubiera un psicólogo. No. De hecho, no tengo el dato exacto, pero es muy reciente, o sea, tal vez unos 10 años. Sí, puede ser, porque ya está un departamento que se llama USAIR dentro de las escuelas, que es este apoyo psicológico. Pero ¿a quién se le da este apoyo psicológico? A las personas que ya detectaron que tienen problemas y problemas fuertes, porque para entrar a esta parte de USAIR sí necesitas ya
Estar casi como en el seguro social, ¿no? Exacto, Muriéndote. Exacto. No es como que tú vayas y ya te den el apoyo psicológico. Y de hecho no es un apoyo psicológico como tal, sino es, siento yo que es como un departamento de resolución de conflictos. O sea, tienes ese conflicto, te ayuda a resolverlo. Muy bien. Pero no a la parte psicológica. Y si bien les va, porque no en todas las escuelas. Ay, claro. Y estamos hablando de que es una secundaria y que además es una secundaria en una zona rural, que es muy difícil que exista este departamento dentro de zonas rurales. Sí, claro. ¿Por qué es importante un criminólogo o la figura de un criminólogo? Creo que son muy invisibles estas conductas dentro de las escuelas. Está muy normalizado, como lo decíamos, que si te pegan, pegas, no te vas a dejar. Porque venían arrastrando mucho eso de que muchos niños golpeados, y antes, de hecho me acordé de un TikTok de una película de Antonio Aguilar, creo que es, donde pasan un corto que él era maestro y un niño le dice, maestro, fulanito me pegó. Y le dice, ¿estás manco o qué? Regrésasela, ¿no? Estamos hablando de años antes. Sí. Y esa educación viene desde arrastrándose y se viene arrastrando. Ahorita afortunadamente ya creo que hemos sido más conscientes algunos. Todavía no llegamos todos a ese punto de ser o de mediar esas cuestiones de violencia, pero sí venimos arrastrando todavía eso. Sí. O sea, no te vas a dejar, y menos si son hombres. ¿No? Sí, O sea, sí, no dejes que te peguen, no dejes que pase esto, pero aquí estamos hablando de dos mujeres. ¿En qué momento pasó de que, porque antes, y yo recuerdo también en mis tiempos, que la mayor población que se peleaban eran hombres, ¿sí? Y ahorita estamos hablando de dos niñas menores. ¿Qué haría un criminólogo dentro de las escuelas? Yo alguna vez platicaba con una amiga también criminóloga y me decía, podemos hacer mucho, podemos hacer todo ahí, ¿no? Sí, claro. Cuando ya empecé a buscar trabajo en criminología, me fui a esa parte, en la parte de educativa. Y cuando iba a las escuelas, me preguntaban, porque yo iba vendiendo programas preventivos para bullying, para igual violencia en acoso, casa. Sí, un montón. Todo eso. Y llegaba y me decían, ¿y por qué un criminólogo? Aquí un criminólogo, ¿qué va a hacer? Incluso en una que fue una secundaria particular, donde yo llegué y la directora era una persona mayor, me dijo, no, pues se supone que ustedes estén muertos, ¿no? Y yo, ok. Sí, señora, le voy a traer muerto aquí. Y le voy a explicar eso. Sí, no, te juro que no sabía si reírme o llorar. O llorar, porque sí, ya sé. Ajá. Estamos hablando de 2016, 17, sí, ¿no? ¿Cuándo salió? Cuando salió. Pero sí me llegaron a decir eso. Y a veces me decían, no, aquí no, criminólogos, pues no. E incluso igual por el perfil, porque la SEP, ahí hay algo muy importante. Sí. La SEP no considera todavía a los criminólogos. Yo hace unos años hice examen para entrar justamente a educación, no sé si básica o media, no recuerdo. Y, o sea, tuve que aplicar el examen como psicóloga, porque no hay para criminólogos. No. O sea, hay para español, hay para matemáticas, hay psicología, y así un montón, pero no hay para criminólogos. No está la figura en la SEP aceptada como criminólogo. Entonces, sí me decían, bueno, sí puedes aplicar lo que me estás vendiendo, está muy padre, pero el lugar que te puedo dar es esta vacante que tengo, ¿no? Y si quieres hacer esto, pues cumples con la chamba de la vacante. Claro. Y luego ya, si puedes. Si puedes. Ajá. Afortunadamente lo hice. Creo que dentro de lo que pude funcionó en esa escuela. Bueno, fueron 2 escuelas, nivel secundaria y primaria. Y la verdad es que la respuesta de los papás era muy positiva. O sea, cuando yo hacía estas juntas de decirles, miren, hice esto, vamos a trabajar este tipo de conductas, más por lo del bullying, porque en esos años estaba como muy, muy sonado. Yo creo que todavía, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Sí, o sea, no creo la verdad que este tipo de conductas hayan disminuido. El punto es que se está dejando de largo, o sea, se está dejando pasar. Sí, no. Era como, y es a lo que voy, o sea, la figura del criminólogo no está vista, no está bien vista. O sea, si tú vas y dices quiero hacer esto,
en primera no te van a pelar, no hay espacio para ti, no está la figura dentro de la escuela y sí es muy necesaria. Y sabes algo, tampoco hay programas que te den como que chance de meter ese tipo de clases, ¿no? O sea, porque tienes clases también, tienes clases de matemáticas, de biología, de un buen de todo. Pero no hay una clase en específico. O sea, aparte de que somos muy importantes dentro de la educación, también deberíamos de tener espacios para pues abarcar temas así, el bullying, el género, que ahorita está a boom, o sea, violencia, muchas temáticas así que, ay, pues, ¿sabes qué? A mí ni me interesa, ¿no? O sea, aunque mi escuela, mi institución tenga índices altos, aunque reporten bullying, es como, ay, déjalo, son niños, ¿no? Sí. O sea, es completamente normal y ni nos importa. No, y luego lo que te dicen, o sea, por experiencia propia es, ¿por qué se pelea? ¿Por qué hace tanto problema? ¿Por qué viene a reclamar si al rato los niños van a estar jugando? Exactamente. Y dices, bueno, sí, está bien ellos, pero ¿y luego? Esto si lo dejamos pasar, va a aumentar. Claro. Y no es nada más de que, ay, son amiguitos, ¿no? Los papás se pelean y los niños al rato están contentos, pero creo que hay formas de hacerlo, o sea, no que pongamos a pelear a los niños, pero sí ponerle la atención necesaria. Hablamos de por qué somos importantes y creo yo que además de que no está nuestra figura dentro de la SEP, porque sí nos va a costar trabajo, estoy muy de acuerdo que nos va a costar mucho trabajo. Pero tenemos que hacerlo. Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando se forma un maestro, ahorita que yo me estoy formando en esa parte de educación, las materias que yo tomo son humanismos, ¿sí? Que es como un maestro puede ser humano dentro de las aulas, materias como que te enseñan la planeación, que te enseñan metodología, didácticas, cosas esenciales obviamente para el maestro, pero no veo materias que te enseñen a cómo se relacionan los niños, a cómo tú puedes resolver un conflicto, intervenir dentro de las aulas e intervenir, porque perdóname que te interrumpa, ¿sabes algo? Detectarlo. Exacto. Yo creo que ahí tenemos un campo súper amplio, o sea, los criminólogos tenemos visión para todo, ¿no? O sea, aprender a detectarlo debe de ser una labor de todos los profesores, pero principalmente el criminólogo. Exacto, sí, porque el maestro, cuando nosotros vamos a las aulas, tienes que entregar planeación, tienes que entregar tus exámenes, tienes que saber qué vas a hacer ese día, qué materiales vas a pedir, que los proyectos, que productos finales, que calificar, y todo ese tiempo se te va en cosas administrativas. Sí, por supuesto. Que yo siento que de verdad, por experiencia propia, no tienen relevancia. Creo yo que un documento como una planeación está bien para saber qué vas a hacer, obviamente. Sí, por supuesto. Pero las hojas se quedan ahí, ¿sabes? O sea, es como para decir, mira, mi maestro sí está trabajando, trabajó esto este día, pero en realidad, ¿sabes que lo trabajó? O sea, está en la hoja, pero tú no sabes qué hicieron en clase. Tú no viste cómo se desarrollaron las cosas en clase, porque siempre y cada día surge un problema en el aula. Y lo importante es saber detectarlo primero. ¿En qué momento tú como maestro te enfrascas a estar dando clase y tus alumnos por allá peleándose? ¿Y qué haces? Cállate, no interrumpas la clase, o salte, o ve con tu director, con tu coordinador, y haya aquellos que lo resuelvan, ¿no? Y yo creo que aquí también los maestros están como tan inmersos en eso de que aprendan y que aprueben su materia, que no les importa todo lo demás, ¿no? O sea, yo soy maestra de matemáticas, me importa que sepa sumar 2 más 2 y que en el examen, cuando te pregunte cuánto es 2 más 2, me des 4 y ya, ¿no? Y fíjate hasta que ahí eso, me queda. Exacto, eso se refleja mucho, y también me ha pasado demasiado, que si ven que tu grupo tiene calificaciones bajas, ¿por qué tiene calificaciones bajas? ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer para que esto pasara? Y no se preocupan porque el grupo se lleve mal, o porque el grupo es conflictivo, no participa. Al contrario, y también te lo digo por experiencia, si es un grupo conflictivo, si es un grupo que no participa, los excluyen y les dicen, no participaste, pues ya no te voy a hacer que participes otra vez, yo no te voy a invitar. No te llevo a X o Y programa, conferencias. Exacto, ¿no? y eso lo hacen, es real. Sí, yo lo sé, o sea, también fui estudiante. Sí, pero créeme que yo siento que
los castigan en lugar de ayudarlos. Sí, por O supuesto. sea, porque... Y refuerzan eso, Ujú. ¿no? O sea, el hecho de que se hace el grupito conflictivo y te saquen, lo refuerza porque dicen, bueno, si saben que somos un desmadre, pues no nos van a llevar a ciertas actividades, ¿no? Y ellos ya están con Ajá, esto de que con ese plan, ya justo. no nos van a llevar, pues ya no nos portamos Ya para qué bien. nos esforzamos. Exacto. Y se preocupan mucho por una calificación más que por el aprendizaje. ¿Por qué? Porque según, supuestamente, la calificación es tu aprendizaje, pero sabemos perfectamente que eso no es real. O sea, creo que el aprendizaje no está visualizado, no se ve dentro de una calificación. Es más, lo notas más, y yo siempre se los digo, lo notas más cuando haces, por ejemplo, un examen oral, o cuando llegas y preguntas, o cuando llegas y haces examen de preguntas abiertas, se nota bien quién sí aprendió, sí, claro. y quién no aprendió. Entonces, se enfocan en cosas tan administrativas, tan súper cuadradas. súper cuadradas, y que si no cumples con eso, ya eres un mal maestro. Pero no se ponen a ver que haces muchas otras cosas, o algunos hacen muchas otras cosas que ayudan más al alumno. Claro. ¿No? Y a pesar de que, bueno, además de que están inmersos en todas esas cosas, el ser maestro, y lo reconozco, en escuelas públicas, por ejemplo, con 50 alumnos, un salón. Me imagino, o sea, los kinders primarias han de ser caóticos, cansados. ¿Cómo es posible que una sola maestra esté a cargo de 50 niños y los quiera tener trabajando mientras están haciendo muchas otras cosas? ¿Cómo le va a poner atención bien a cada uno de ellos? Sí, claro. ¿No? Y siempre se enfocan en los que van mal. Y a los otros es como, tú vas bien, ahí espérame tantito, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que ese también es un gran problema dentro de las escuelas. O sea, porque la responsabilidad tiene que caer solamente en una persona. Y la maestra tiene que hacerla de maestra, de niñera, de mamá y de psicóloga y de todo lo que tenga que cubrir en su horario. Y cuando sale, ya lo único que quiere, pues es descansar, ¿no? Sí, me imagino. Pero llega a casa a hacer trabajo administrativo. La planeación del día siguiente, ¿no? Todo eso que tú dices, bueno, ¿cómo podemos ayudar a los maestros? Sí, ¿no? por supuesto. Es súper difícil y creo que el criminólogo ahí cabría perfecto. Porque en primera, para la detección de todas estas problemáticas, porque el maestro desafortunadamente y por cuestiones obligatorias tiene que estar enfocado en otras cosas, en aprendizaje, en entregar cuestiones, en todo lo demás, menos en las conductas de los niños, en esos focos rojos que debemos atender. A veces lo único que hace el maestro al final es decir, su hijo hizo esto, su hijo se portó mal, hable con él, y el maestro ¿qué hace dentro del salón? ¿Qué es lo que está haciendo para que eso no suceda? O sea, sí está bien que tú salgas y digas, bueno, ayude a mi mamá, porque tampoco somos las mamás de todos, pero estamos la mayor parte del tiempo con ellos. Y tenemos esa responsabilidad, ¿no? También. Pero muchos se enfocan en, pues yo ya cumplí con mi horario. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, le corro porque ya no me toca cuidar a los niños. Y no nos ponemos a pensar en todo eso, en cómo resolverlo. A lo mejor sí nos damos cuenta, pero nos hacemos como que, no, compren, yo no me meto ahí. O también, pues, tal vez te preocupa y no sabes cómo. ¿A qué le pides ayuda? Entonces creo que ahí el criminólogo serviría de muchísimo. Claro. O sea, un criminólogo tiene que ser base dentro de la educación. Base, y más, por ejemplo, en educación inicial o primaria. Sí, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo podemos aplicar prevención. ¿No? Exacto. Y o sea, prevención primaria. Prevención primaria, por supuesto. Ajá, porque... O sea, desde ahí ya tendríamos detectados bien, empiezas a trabajar con esas personas y ya posteriormente pues evitas que las conductas se sigan replicando, ¿no? Porque, o sea, vamos a ser realistas, este tipo de conductas, si empiezan en edades tempranas, kinder, primaria, lo más probable es que se van a repetir en la secundaria y en la preparatoria. Y en toda la vida. Ajá, ¿no? Entonces... Pero, ¿sabes qué también es un problema? Yo escuchaba en una clase sobre eso de criminología educativa, que
o sea, las personas que se dedican a educación, por ejemplo, educación básica, están o se mentalizaron en esa idea de que la criminología educativa era ir a detectar criminales a las escuelas. Y obviamente no, o a etiquetarlos, ¿no? De decir, bueno, tengo un niño hiperactivo, ya va a ser el criminal. Y obviamente no, o sea, no vamos a ir a etiquetar a nadie, no vamos a ir a señalar a nadie, simplemente vamos a ir a detectar cuestiones que posiblemente puedan llegar a eso. No estamos dando por hecho nada, pero sabemos que obviamente son conductas que no son buenas y que si las detectamos desde temprana edad y podemos hacer algo, pues ya no le van a replicar, ¿no? Por eso esa negación de que el criminólogo esté ahí, porque vamos a etiquetar o vamos a buscar criminales, que obviamente no. Eso no va por ahí. No va por ahí. Creo que es una mala información que si queremos dejar en claro, es simplemente esas conductas que podemos hacer nosotros. Y más en ese ámbito, pasan que 6, 7 horas en la escuela, o a veces muchos otros se quedan hasta todo el día. Sí, claro. Recuerdo que los de horario extendido, ¿no? También. Recuerdo yo trabajé en escuelas de paga, en las 2 escuelas privadas. Que estuve, privadas, que de verdad llegaban los niños a las 7 de la mañana, se quedaban 1 hora, entraban a las 8, salían a las 2 y llegaban sus papás por ellos hasta las 8 de la noche, 7. Y decías, bueno, están todo el día aquí. Es súper necesario que haya una atención, porque desafortunadamente lo que les ponen a hacer en ese tiempo es tiempo perdido. ¿No? O sea, a veces nada más de que pues siéntate a ver la tele, vamos a comer, vamos a jugar tantito, y eso sí les iba bien. Y bueno, dices, y entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? O sea, ahí de verdad que yo me sentía como pues con el tiempo disponible para hacer de todo. ¿No? Yo decía, en este momento puedo... Un taller. ¿No? Era lo que hacía, con cuestiones lúdicas, sacar a los niños y decir, a ver, me hacen grupitos, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas a notar quién es el líder y quién se jala a todos. Quién es el que se queda solo. Y entonces decir, bueno, pues entonces voy a trabajar. ¿Cómo te integro? ¿Cómo puedo integrarte? ¿Cómo puedo hacer que tú mismo te integres? ¿No? Disuelvo estos grupitos. Exacto. ¿No? Y desafortunadamente, pues, no todos llegan a hacerlo, ¿no? Porque cuando llegué yo a esa escuela, llegaban los papás igual súper noche y se me decían, ay, usted sí lo saca, usted sí hace esto, ¿no? Y yo decía, estoy trabajando, ¿no? Claro. Tampoco me voy a venir a sentarme en la tele con ellos. Sí, por supuesto. Pero era lo que pasaba y era muy triste, de verdad, o sea, ver que... porque todavía existe. Sí, es muy triste ver que si tú tienes esa oportunidad de hacer algo por ellos, no lo estés haciendo. Sí, claro. Bueno, y es que justamente volvemos a lo mismo, o sea, tú como criminóloga, porque tienes el conocimiento y porque sabes, ¿no? Pero cuando te encuentras con maestros que no están preparados, que no tienen el conocimiento en esas áreas en específico, o sea, creo que muy independientemente de la profesión que tengas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vas y aplicas para ser maestra de español, ¿no? Tienes la carrera y todo, también te deberían de contratar porque tengas ciertas aptitudes, ¿no? O sea, justamente esto que estás hablando, resolución de conflictos, cómo aprender a unir al grupo, ¿no? Muchos de este tipo de habilidades dentro de las aulas, porque también tenemos a veces maestros que son bien cargados con los alumnos, ¿no? O sea, yo recuerdo en la secundaria tenía un maestro que así súper nefasto, que creo que hasta te pegaba o no sé, ¿no? O sea, cositas así que se normalizaron durante tantos años y que decían, ay, pues yo soy el maestro de geografía y no me importa nada de lo demás, ¿no? Y yo creo que es bien importante que estén capacitados en esto. Por ejemplo, me acuerdo mucho que en la prepa tenía una maestra que me daba algo así como proyecto de vida. Y a mí esa maestra me marcó, te lo juro, o sea, porque... justo trabajaban como que con esta parte de qué quieres ser, a qué te quieres dedicar, las metas, un montón de cosas. Y yo creo que deberíamos de meternos a este tipo de materias, ¿no? O sea, realmente que les permitas ir creando un proyecto de vida
y que sepan más o menos hacia dónde se van a dirigir, y justamente esta parte de la interacción que se debe dar con ellos, porque no nada más es voy y te enseño y ponme atención, ¿no? Y ya. O sea, creo que van muchas otras cosas detrás que nadie ha querido como que abarcar. Eso es un problema muy grande que tenemos como país, ¿no? Sí, creo que viene también en esta cuestión de las planeaciones, perdón, de la currícula de materias. O sea, sí, se tendría que replantear desde ahí, ¿sabes? Sí, o sea, decir qué quiero que aprendan, ¿no? ¿Qué quiero que...? Porque muchos dicen, ay, es que esas materias son de relleno, pero tú no sabes qué tan importante es ese relleno, ¿no? Y justo a esas materias muchos no les toman importancia. Es como, pues a ver, ¿no? Sí, entra, a ver si la paso. O entran por compromiso, no es como muy importante. Entonces creo que también ahí se tendría que replantear, porque antes sí estaban esas materias y ahora ya no te meten mucho como ese... Sí, yo recuerdo que en la preparatoria tenía 2, te digo que esta era como de proyecto de vida o algo así, y tenía otra, la verdad no recuerdo, pero solo eran esas 2 clases. En toda la prepa. Ajá, en toda la preparatoria. Y obviamente no. Sí, creo que se tiene que replantear eso, y también el que se capaciten a los maestros sobre este tipo de cosas. Sí, en meterles esas materias, en que a lo mejor sea de verdad forzoso que se preparen para eso, y obviamente que exista el criminólogo. Pelearemos por eso, porque por exista la figura ahí del criminólogo, así como los psicólogos luchan por estar allí, también nosotros tenemos que hacerlo. Sí, justamente, o sea, recordemos que el ámbito escolar era exclusivo de los normalistas, ¿no? Exacto. O sea, psicología luchó y se posicionó, y yo creo que ahora deberíamos de hacer lo mismo los criminólogos, o sea, luchar por estar dentro de las instituciones, o sea, dentro del ámbito escolar, y que una vez que estemos ahí, ya no salir. Exacto, ¿no? O sea, tengamos la oportunidad de remoldear y de tener todo este tipo de problemáticas a nuestro alcance, porque somos nosotros los encargados de la prevención. Exacto. ¿No? Sí, creo que tenemos mucho que hacer. Es un área, como les decía, como muy poco explorada. Cuando yo llego a hablar de esto, sí es como, wow, qué padre, ¿no? Necesitamos, y obviamente se necesita. Pero sí a tocar puertas, ¿no? Sí, tenemos que tocar. Vendernos prácticamente. Exacto, tenemos que vender nuestro trabajo y exponerlo, porque lo estamos haciendo, y exponerlo bien, porque si no lo exponemos bien, es ahí. Sí, de ahí es donde se agarran a ese, no, pues tú vete a ver muertos, no vengas aquí. Vete así, es ahí. Exacto, ¿no? Sí, no, aquí no. 5-0. Sí, exacto. Incluso se espantan con esa palabra en las escuelas. De criminólogo es como... Sí, claro. Aquí no entras, sí, ¿no? Por supuesto. Pero sí tenemos que luchar por eso. Y en el caso en específico de Norma, y de todo lo que pasó desafortunadamente con ella, obviamente su familia está luchando por esta justicia, que se castigue como debe ser castigada la conducta. Y hay como esta lucha de personas, de comentarios de que, bueno, pues sí, que encuentren a la niña y que la castiguen y que hagan todo lo que tengan que ver, y incluso con los padres. Pero hay otra parte que dice, bueno, ¿y por qué eran así? ¿Quién hizo algo? ¿Los papás qué hicieron? Porque los papás de la víctima sí estaban enterados de. Y también en esa parte, cómo el padre o los padres están apoyando este tipo de conductas. Y cómo es que se introdujeron en prevenirlas también. Porque también, si tú como criminólogo vas, o como maestro tratas de prevenir esto en la escuela, pero en la casa no te ayudan. Por supuesto, tiene que ser a la par. Porque se dice, sí les dijimos a los maestros, los papás de Norma, sí estaban enterados todos, pero también debe ser de ambas partes, ¿no? Por supuesto. ¿Qué se hizo? Por a lo mejor desinformación, por no querer problemas, o porque a lo mejor en la escuela no se les hizo caso, o no se les toma en cuenta tanto que era bullying, porque el auge del bullying creo que sí fue como, sí, es una conducta, es mala, no tienes que hacerla, pero ya se le dio como ese, o sea, ya está muy... Normalizado completamente. Sí, normalizado, ya está muy, muy quemada esa palabra de decir, bueno, ya,
todos sufrimos bullying. Y luego, Sí, claro. Yo lo sufría y ni se llamaba bullying. Sí, por supuesto. Y ¿sabes algo? Lo que a mí me llama mucho la atención, ya rápidamente para ir concluyendo, a mí lo que me llama mucho la atención es que en todos los programas de televisión, en todos lados, siempre vemos al bullying. Entonces, imagínate, nos lo siguen reforzando con ese tipo de problemáticas. Hace un ratito que estábamos platicando previo a empezar a grabar, me acordaba mucho de los Simpsons, ¿no? De Nelson, de cómo molesta todo el tiempo a Bart, ¿no? Exacto. Y entonces cuando empiezas a conocer la historia de Nelson, de su familia, de su papá y todo, pues te das cuenta de toda esta estructura. Pero ¿qué hacemos con este tipo de caricaturas o este tipo de programas? Lo seguimos reforzando, lo reforzamos, entonces viene una idea de, es normal, es normal, es normal. Siempre hay alguien que bulea, ¿no? Siempre hay alguien que pega, siempre hay alguien que te está fastidiando, siempre hay alguien que, ¿me explico? Entonces eso también está mal. Y lo traemos ahorita con un pleito casado de las generaciones de cristal porque, es que yo también sufrí bullying y no me andaba quejando. Pues sí, pero es que ya estamos cansados de que esto se siga dando. Sí. Ahora, no podemos esperar o no podemos decir, es normal. No. A todos nos pasa y ver que una persona muere a consecuencia de eso. Sí. O sea, los papás, por ejemplo, las generaciones, les decimos las de piedra, ¿no? A nosotros nos dicen generaciones de cristal y ellos son las de piedra, ¿no? Exacto. O sea, las generaciones de piedra dicen, es que yo también lo viví, que se aguante, ¿no? Pero imagínate que hubieran sido sus hijos. Exacto. O sea, haces una revuelta, claro, ¿no? Entonces, no es normal, no está bien que esté pasando esto, no está bien el bullying en las escuelas, no está bien que no haya nadie que quiera intervenir. O sea, tanto de los que estuvieron como observadores, como el agresor, como la familia, como la escuela. O sea, tenemos un campo amplísimo, ¿no? O sea, porque no nada más era uno. Eran los alumnos que vieron, el agresor, la familia del agresor, la familia a lo mejor de la víctima si conocía, también la familia de la víctima que hizo al respecto, ¿no? Las instituciones, los maestros, la directora a lo mejor, sí, claro. O sea, no inventes, muchas personas y nadie quiere hacer nada, nadie quiere intervenir, todos es como que me lavo las manos y ya cuando pasan este tipo de cosas, o sea, ya cuando estamos en el abismo, es cuando ya decimos, híjole, ¿qué está pasando? Sí. Pero no tenemos que esperarnos a que pase esto. No, y tampoco la solución era correr a la directora. Sí, claro. Y todos los demás, ¿qué? Todos sabían. Sí, por supuesto. Nadie hizo nada, ¿no? Igual, para la conclusión, creo que además de que tenemos que hacer todo este análisis, de que todos tenemos que participar, como siempre lo decimos, creo que una parte importante de la prevención es de todos, no le corresponde a una sola persona. Sí, por supuesto. Todos tenemos que ser esta red de apoyo y algo importante es que dentro y fuera de las escuelas reprobar toda situación de violencia, toda, desde un empujón, desde una mala palabra, desde que te estén excluyendo, por ejemplo, de que te estén reiteradamente molestando, incluso ya golpeando, reprobar todo. O sea, creo que no hay que minimizar ni siquiera una grosería que se dé dentro de las aulas. Eso sí no se debe. Los apodos. Que son tan comunes. Exacto. Que lo vemos normal y que es una forma de violencia. Sí, por supuesto. Entonces creo que empezar desde ahí, desde reprobar cualquier forma de violencia, tanto dentro como fuera de las escuelas. Muy bien. El otro punto es que tenemos que favorecer la identificación con el respeto a los derechos humanos, que yo creo que va muy ligado a esta parte. O sea, tenemos ya tanto esta desensibilización, ¿no? De que, es normal entre ellos, ¿no? Que se peleen y ya, después al día siguiente ya resultan amigos, ¿no? Pero enseñarles esta parte de hasta qué punto estoy vulnerando de más a esta persona, ¿no? O sea, el hecho de crear como que esta perspectiva como de, ¿sabes qué? Puedo generarle un daño mayor a esa persona independientemente de la conducta que realice, o sea, sea física, sea psicológica, sea lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo muy importante y, o sea, el respeto es algo yo creo que fundamental. Exacto.
Sí, otro punto es el desarrollo de alternativas de la violencia. Creo que esto es súper importante. Cómo nosotros, si ya detectamos que existe violencia y que obviamente en todas las escuelas hay algún tipo de violencia, cómo la voy a canalizar para otros lados. ¿Qué voy a hacer? Porque si ya sabemos que es violencia, y entonces ¿qué hacemos? ¿No? Hay diferentes formas en las que podemos canalizar. Por ejemplo, el que el alumno o el niño tome algún deporte de contacto. Esto es como muy sonado, ¿no? Si el niño tiene estas conductas como agresivas, como de violencia, sí, como claro, de hiperactividad, canalizarlo a un deporte de contacto, o a las artes, a la música, a la danza, todas estas cuestiones que se puedan canalizar, pero también a saber cómo responder en caso de, ¿no? No es que si te pegan, pegues, sino cómo tú puedes resolver ese conflicto en ese momento de una manera buena, ¿no? No para generar más violencia, sino cómo puedo yo resolver. Creo que, y lo hablábamos igual hace rato, cómo los padres enseñan a resolver los problemas a los niños. Sí, claro. Cómo responder ante una situación en la que estás vulnerable, en la que tienes conflicto, en la que a lo mejor estás en un nivel alto de estrés o de adrenalina, cómo reaccionar, cómo es que tú puedes hacer las cosas, porque esos mensajes de padres a hijos de cómo resolver los problemas se traspasan, se aprenden, los niños aprenden a cómo sus padres resuelven sus conflictos y así es como ellos los resuelven. Sí, claro. Y justo lo que hablábamos hace rato, cómo un niño que vive en un ambiente hostil lo va a replicar, obviamente, dentro de la escuela, claro, porque es una cuestión de aprendizaje. Y también cómo la escuela, la institución, puede implementar estas cuestiones para canalizar esta violencia. Porque no nada más es dejar el trabajo a los padres, sino también cómo entre todos podemos canalizar estas violencias. Sí, por supuesto. Pues bueno, creo que sería todo. Estas 3 conclusiones me parecen sumamente importantes y yo creo que son como que las que más podríamos pues sacar, ¿no? Justamente derivado de esto que pasó con Norma, pues nos damos cuenta de todas las carencias que tenemos, ¿no? O sea, dicen por ahí, ya muerto el niño, se tapa el pozo. Entonces, yo creo que es insistir a que, número uno, como profesionistas, o sea, como criminólogos, sigamos luchando por este lugar, ¿no? Yo creo que es algo muy importante y de lo que muchos nos estamos olvidando. O sea, realmente no nos interesa como que esta parte educativa y yo creo que ahí hay un campo muy amplio. Pero lo que siempre les repetimos, que ya sé que parecemos disco rayado, pero es la intervención que podemos hacer entre todos. Sí, entre todos. O sea, de verdad, algo sumamente importante es ¿qué está pasando que nadie quiere intervenir? Y ya cuando pasa una circunstancia así, pues es ya demasiado tarde, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que permitir que este tipo de cosas sigan avanzando. Yo creo que como sociedad tenemos una labor bien fuerte, ¿no? Sí, y pues invitarlos a que no nada más se queden con esta información. Siempre se los decimos, todo lo que se aprenda, todo lo que puedan obtener de nosotras, compártanlo, porque creo que así se fomenta este tipo de cultura, ¿no? De saber cómo hacer las cosas, de cómo resolver. Desafortunadamente, pues viene a colación de este caso de Norma, pero creo que sí podemos aprender de esto, ¿no? Sí, claro. Compartirlo, informarse, pedir ayuda, y creo que, pues bueno, esa es la finalidad del por qué hacemos este tipo de cosas, ¿no? Perfecto. Pues bueno, eso sería todo. Nuevamente, gracias. Creo que nos extendimos un poquito, pero yo siento que sí vale la pena, la verdad. Entonces, nuevamente, gracias por llegar hasta acá. Ayúdenos, por favor, mucho a compartir. Síganos en redes sociales. Estamos en todas las plataformas como Tú, Yo y la Criminología. Entonces, eso sería todo. Sí, muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Chao.